Nuestro Torah es de allá, sí. lo que está aquí en Viña, Qué interesante. en familia Fried. Eso yo lo mandé a hacer, la investidura. ¿No lo viste tú nunca en la sinagoga? Nosotros tenemos nuestro Torah, tiene su historia, eso. El Torah como lo sacamos de Hungría también. Eso vamos a llegar a... Una historia verídico y no tan sencillo. ¿Y ustedes celebraban la festividad? Todo. ¿Y usted conocía a su marido? Desde que nací, pues. De la cuna, como se dice. De la cuna. Nosotros pololeamos del año 40, empezamos a pololear. ¿Cuántos hermanos? Yo con mi hermano. Un hermano, hombre. Un hermano. Un hermano. 2 años menor que yo. Vivían los 4 en Irma, en una casa. La casa, mi abuelo, que así vivía en la familia en esa época. Abuelo y mi papá, y después quedó él con la casa y el negocio y cosas así. Hasta 44 cuando llevaron a nosotros. Claro. ¿A qué se dedicaba tu papá? Tenía negocio, mijita. ¿Pero de qué, mami? Es como un pueblo chico, de todo. Un bazar. De todo. Había de almacén, de ropa. Tela por metro. Hasta, ¿sabes qué teníamos? De nacimiento, de casamiento hasta la muerte. Porque teníamos nosotros el carro el carro fúnebre. Con caballo teníamos atrás el patio, atrás como un galpón, una cosa así, donde estaban guardados esos carros. Y los caballos los prestaron, no qué sé yo, arrendaron, no me recuerdo ya. Y o sea, vivían relativamente bien. Gracias a Dios, sí, sin problemas, mayor. Y te digo, nosotros cuando ya, por ejemplo, la tía Vera y tía Agui nunca fueron a Debrecen a estudiar. Ellos quedaron en lo que estudiaron en el pueblo y ellos el teléfono. Yo sigo. Entonces usted estudió hasta como los 11 en Irma y después se fue a Debrecen. Y tenía que viajar todos los días a Debrecen. No. Yo se fue a vivir allá. Yo fui a la casa de una tía mía, hermana de mi papá, donde ellos tenían una sola hija, 6 meses mayor que yo viví con ellos, pagamos, porque ella no tenía situación de otra manera, y ahí tuvo la... Sí, usted fue sola, sin su hermano, a vivir. Sí, mi hermano. El último año ya no se podía estar viajando judía y cosas por el estilo. Entonces ya el último año lo terminé en una ciudad más cercana que se llamaba Vásaros-Namény, que era 14 kilómetros, que íbamos todos los días en tren y de vuelta. ¿Y hasta qué año usted diría que estuvo así tranquilo y estudió sin ningún tipo de problemas y no tuvo ningún signo de antisemitismo? Mira, ya empezó a notarse, te digo, 42 ya empezó a notar. Pero hasta el 42. 41, 42 ya empezó a notar, ya lo venían los slovenskos de Checoslovaquia, eslovenskos, ya allí tenían ya problemas. Entonces venían juventud y nosotros lo escondíamos a ellos en Nirma. Lo teníamos en fondo aquí y allá, ¿entiendes tú? Para salvarse. Ya empezó en esa época, ya mala época, venían los gendarmes, ¿cómo se llama? Policía. Y hasta levantaban la ropa de cama si nos escondimos a alguien. Entonces, o sea, mientras subió Hitler al poder y las leyes de Nuremberg, que fueron el 35, no llegaban esas cosas a Nirma todavía. 35 no. No hubo. No, fue Hungría, la noche el último nación que tomó Hitler, último. Por eso nosotros tuvimos un año, pero los polacos, los checos, los eslovenscos estaban 3, 4 años. Claro. 3, 4 años, ellos hicieron Auschwitz. No, el pata no, le digo el teléfono. Y dígame algo más, entonces, cuando usted estuvo en Debrecen, estuvo separada de lo que iba a ser su futuro marido, digamos. Ahí sí, ahí no se vieron. Pero sí, él estuvo en otra parte estudiando. Él hizo bachillerato en otra ciudad, Sarospatak. Él alcanzó a llegar a la universidad, el gimnasio se llamaba. Él hizo parte comercial. Él se graduó parte comercial, no de letra, como aquí se llama, ¿me entiendes? Tú aquí hay letra y hay
Ciencia. matemático, ¿no es cierto? No, él le hizo matemático, Ya. ¿ya? Y usted entonces estudió hasta... Hasta 43 tuve yo Ahí tenía... Sí, ¿Cuántos años tenía usted? 14. 14. Pero mami, tú ibas ahí todos los días en tren a Debrecen. No, se fue a vivir. Debrecen yo fui a vivir, fue a vivir, tuve sí, la tía Lili. En la casa de la tía Lili. Y la Dulce, que es mi prima que vivía En Francia. ¿Ah? ¿En Francia no? No, eso vive todavía No, en la Dulce que vivía en Estados Unidos. ¿Cuáles fueron los primeros signos así mínimos de antisemitismo que empezaron a...? Bueno, sí, ya sabíamos que otra parte existía, entonces como te No, usted digo, tenía noticias. todo, y uno no quería creer que a nosotros va a llegar, ¿no es cierto? ¿Y usted tuvo noticias y alguna vez pensaron seriamente en irse ¿De vivir? dónde? No vivir? se podría. No tenía cómo. No existía. No, la gente que se fueron a América, a Norteamérica, eso fue el año 38, 39, hubo no un éxodo, pero los que pudo ir se fueron, pero porque quisieron nomás, ¿me fijas? Y cosas así. Entonces, después de 40, 41, 42, y a 43 ya te digo, no se podía viajar en trenes de sentido de judío, y ya en universidad, ni hablar, entrar, nada. O sea, lo primero que usted empezó a sentir fueron restricciones para los viajes. Claro, ¿Qué más? ¿El colegio tuvo problemas? Claro, lógico. Pero era judío también el colegio de Debrecen. Claro, Sí, colegio hebreo, lógico. Y- En Debrecen había ¿cómo se dice acá? Había gimnasio que aquí como que podía terminar, pero eran para puros hombres. No hay gimnasio de gimnasia, el gimnasio se llamaba, ¿ya? Y había para mujeres, yo tuve de pura mujeres. Pero teníamos contacto el viernes en la noche, fuimos a la sinagoga con los muchachos, sábado en la mañana, después de ceremonia fuimos a pasear en una plaza donde compartíamos con los cabros. Y así, así era linda época. ¿Y el tata qué decía? No, estaba más soldado en esa época. ¿Soldado? Bueno, de servicio, no militar, pero servicio, ¿cómo se llama este? Forzado. ¿Quién quiere? Quería bajar el argumento. ¿Es de la cocina? No. Del tata. Pero, y entonces ya, ¿y no tuviste otro pololo aparte del tata? Sí, claro. En Debrecen yo tuve pololo Silas Poli. Sí. ¿Ese es el nombre o el apellido? No, Silas es apellido Pablo, Ah, Poli. Poli, sí. Y era bien buen mozo y de todo. Sí, pues sí tuvimos, porque lógico, ¿cómo no? Pues sí, él estaba, te digo, nosotros en el año 40 empezamos a pololear, que él venía todos los días a la casa nuestra y él me enseñaba taquigrafía. En ese tiempo no existía internet, no existía nada de esta cosa. Entonces taquigrafía, él me enseñaba y empezamos por... Sí, bueno. O sea, usted, incluso hasta viviendo en Debrecen, podía decir que era bastante feliz, ¿no? Pero lógico, éramos felices, contentos, no hubo problema. El problema llegó el año 44. ¿Y cuándo veía a tus papás? ¿Los fines de semana? No, los fiestas grandes. Cuando yo vivía en Debrecen, las fiestas grandes, Pascua. ¿Usted iba para allá? Pero yo era más viva, no iba al pueblo. Iba a Budapest donde mis abuelos, porque pasé mucho mejor, ¿no es cierto? La ciudad es grande, me gustaba. Y allí tengo una prima que vive en París, que es misma edad que mío. Entonces salíamos, ella estaba en un internado porque falleció su padre muy joven. Entonces ella tuvo un internado. Muy buena, o iba a diferentes ciudades a entretenerse, pues. Te están esperando abajo. ¿Las veis yo ahí? Porque dice que volvió a llamar. Ah, ya. ¿Quién? Claro, sí. Bueno, que sí, quedamos bien. Entonces, eso es en Debrecen. Y usted veía a sus padres algunas veces al año. Vacaciones de verano y vacaciones de Pascua. ¿Y por qué mi mamá es tan apegada a los papás entonces?
los papás nuestros. Sí. ¿Por qué? Porque yo no era de ese Sí, como que ustedes eran mucho más modernos y mi mamá es como guagua y yo también, somos como... Ya, pero eso no entra en... Bueno, no entra en el discurso aquí. Sí. en el cambio. No, ese es el modo de criarse. Si Sí. nosotros, yo también era criado y querido, pero cuando uno ve que existe mejor situación en Budapest, ¿por qué me aproveché? ¿Por qué Claro. no? Con eso soy lo que soy, aprendí un poco más y los otros días quedaron ñírmadas, porque todavía están en ñírmadas. Ah, claro. ¿Entiendes tú? Claro. Entonces ahí está la diferencia. ¿Ah? Ellos nunca aprendieron a manejar auto, nunca Es verdad. nada de nada. No tienen idioma, no tienen conversación, no tienen... Bueno, eso no Y habla. entonces, no, si no se preocupe, eso no va a estar en ninguna cosa, no va a quedar al final. Entonces, ¿cuál es ¿usted se acuerda más o menos el mes exacto en que, y el mes y el año, digamos, en que tuvo la primera, usted me hablaba de que estuvo escondiendo gente Claro, el año 44. el año 44, El 44, abril, ahora. Abril empezó ya la estrella de David usarse nosotros obligados. el 44. ¿Eso fue lo primero, lo más serio? Lo más serio, lo más terrible. Sí. Y ya la diferencia total. No, usted no Que podía con salir a la Goy- calle sin la estrella. No se podía salir y ya los amigos de antes, de la gente, ya nos juntaban con uno y vinieron los leyes, vinieron los estos, que poco a poco entregar platería, entregar esto, porque sabían que en toda casa judía existían valores, qué sé yo, cada uno lo suyo y cosas así. Entonces, ¿Y usted pensó en irse, en volverse con sus padres cuando vio todo esto? claro, sí, el año 44 yo ya tuve definitivo, porque no se podía viajar, no podíamos hacer nada. Ya para entrar a la universidad no se podría entrar, nada. Existía ¿cómo se llamaba una ley de no entrar a la universidad de los judíos? ¿Cómo se llamaba? Tenía su nombre. Sí, números clausos. Números clausos, sí. Sí. Y no se podía nomás. Entonces, así, la isla tuvo 5 años en trabajo forzado Y él, perdón, y el año 44 pilló en Budapest como soldado. Como no soldado, de vestido soldado, pero trabajo forzado. Pilló allá en Budapest. ¿Usted tenía noticias de él? No, ahí el 44 no tenía idea. 44, 45, nada. Y ahí entonces el 44, entonces usted vuelve a Nirma con sus padres, ¿sí? Sí. En abril, mayo. No, ya ahí ya tuvimos, ya eso fue 43, ya que yo tenía que pertenecer a Nirma en general. De tuvo que 44 de abril ya llevaron a nosotros. Ya. O sea, Ya se ahí era fue una un cosa gueto. notoria, llevaron al gueto, ¿a qué gueto? a Kishvarda, Y estaban, otra ciudad. ¿cómo los llevaban? ¿Los llevaban en...? Fuimos en coches con caballos, lo que existían, movilización, transporte, lo que existían, llevaron a todos, los viejos, los niños, los enfermos, todo, teníamos que dejar de todo ¿Y usted tuvo que botado, todo, empacó algo? todo, que es un tremendo recuerdo triste que mi mamá me decía, ¿qué llevo? ¿Dónde vamos? Que con dos niños, 12 y 14, yo tenía, 15 años mi hermano y yo 17 ya. Y ahí, ¿dónde vamos? Era una gran pregunta, no sabíamos nada. Pero tengo una duda. ¿Tu hermana mami siempre se quedó en el colegio en Nirmada? No, después de él vino último conmigo año, a ¿no? Varsarosname. Fuimos todos los días y volvíamos. Iban en tren y volvían. Claro, íbamos en tren desde el año 42 por ahí. Ya. Sí, era chico él. Ya cuando empezaron a ir juntos, no iban a Debrecen, iban a... No, él de Debrecen no, porque él era de mujeres. más chico. Ya. No, era más chico, 2 años menor, entonces él no salió a Debrecen. Y a Varsarosname, yo fui a terminar el 4º año y él estaba en un primero o segundo. Hasta ahí llegó. Claro. Ahora, ¿cómo se materializa el acto de que ustedes tienen que irse? ¿Viene alguien a la casa y los lleva o les mandan un papel? ¿Cómo los fuerzan? Eso era por la fuerza, el pueblo dieron un discurso, un ley,
leían una ley Decreto. que los judíos tienen que hacer esto y esto y esto. Y le- Que algo el que alcalde o había que cumplir y habían varios papás, qué sé yo, como esto, platería que tú lo ves allá, porque escondieron bajo tierra y cosas así. Y mi papá nunca quiso atrevió a hacer nada porque nosotros vivíamos vecinos con los carabineros. Teníamos vecinos carabineros en la casa. Entonces no atrevían ni a esconder ni nada porque lo pillaban. Y así. Pero los carabineros como tal, ¿eran nazis? No, eran los mismos carabineros de siempre. Eran húngaros, pero ellos Estaban bajo bajo el régimen claro. Húngaro que Pero para usted ellos, ya veía... para ellos eran como ley, una Claro. obligación. O sea, pero usted ahí en Nirma mismo no veía todavía, no había nazis propiamente tal, no había, no habían Alemanes, soldados, no habían alemanes. no, Ya. no, Ya. no, puro húngaro, pero se Y supo portaron de gente- bastante mal. ¿Supo de gente que se negó a ir al gueto, digamos? ¿O qué les pasaba? No o- sé, eran cada uno diferentes. Éramos, la verdad, que éramos como decirte, creemos que lo que ellos dicen es verdad, que vamos a ir a trabajar y que ni se le ocurrió otra manera de ser o hacer algo. No había dónde, qué posibilidad, nada. Fue terrible para los padres en ese tiempo. Yo tenía 16 años, 17 años, mi hermano 15 y fuimos. Pues, y después dejaban la casa. el gueto, Kishvarde, él entró 2 veces, la islam. Entró a salvar y quería sacarme a mí también. Y mi padre no lo dejó porque ¿dónde va a dejar? ¿Qué seguridad tiene? Y los padres no querían ir. Y cuando ya no, porque hay que ir todos, los hermanos, era imposible. Y él vino de Budapest sabiendo de un alto rango militar, él lo preparó, él le dio como posibilidad que él haga salvar los padres y los hermanos. Y ahí me quería agregar a mí también. Pero no lo hicimos, ¿me entiendes? Y cuando ellos ya decidieron de arrancar del gueto, que el gueto era terrible, también una pieza era... Eso cuéntame un poco cómo era el gueto, cómo era... En una calle que los desocuparon los goyim, dejaron los judíos y nada. Teníamos, no sé ni qué comíamos, en una pieza éramos 40. 40 dormían en una qué pieza. sé yo, cualquier cosa. Fue tremendo. Y dormía sobre... Sobre de nada. No Y- había cama, no había nada. Y me Son imagino casas, las claro. condiciones higiénicas en los Nada, baños, terrible. nada, imagínate. Cuando ellos ya decidieron de que sí que van a ir con él, porque él tenía en Budapest arreglado donde van los padres, los hermanos, todo. Entonces la águila vera, ahí no puedo. Póntela. ¿Sí? ¿Para mí? Sí. No, yo no quiero, Pero gracias. después, Es que- ¿Tú crees que soy como la televisión, que Sí, toman pero- agua? No, yo soy muy natural. Ya, pero en el gueto usted entonces por lo menos estaba con toda su familia. Sí, Todo el- tuvimos la familia juntos todo y también ellos sus también. abuelos, No. sus tíos, no supo de ellos. no, La abuela estaba en Budapest. Mi abuela estaba en Budapest y no sabía nada de ellos no sabían nada de nosotros. Eso era del pueblo. Y te digo, fuimos uno de los últimos que tocaron, porque los otros sufrieron ya mucho antes. Y usted dejó su casa, digamos, pensando que... Usted pensaba que iba a volver, digamos, a la casa. Yo no tenía pito de pensar. Pero su madre... Mi madre y mi padre pensaron y no tenían ni idea dónde vamos, qué iban a hacer, nada. Pero nada. pensaban que era algo temporal. Imagino que sí, porque ¿qué otra cosa te puedes imaginar? Ya, pero Una no se tenía- imaginaba... ¿Tenían Nunca. noticias de los Nunca. campos en ese entonces? No, en esa época No de, todavía de no Auschwitz ni de nada por el No estilo. sabíamos nada de nada. No sabían que Ahí podía- tuvimos como un mes en Kishvarda. Y él, cuando dos hermanas salieron para arrancarse, para que primero salgan ellos, después los padres, los carabineros reconocieron y dijeron que estas niñas son del gueto. Lo reconocieron en la estación, ahí cayeron. Entonces llevaron de vuelta y ahí ya no hubo arrancarse.
¿Cómo era el día? ¿Qué hacía el día en el gueto? ¿Qué podía hacer? ¿Podía salir a la calle? ¿En el gueto? Sí. ¿Qué se puede hacer? Sin futuro, sin nada, nada de nada. Eso no me recuerdo mucho, pero no había nada que hacer. ¿Pero estaban en una casa todos? ¿Compartían casa? Una pieza, 40